Su nombre es sinónimo de blues. Su música lo hizo una figura icónica y una leyenda en su género. Y sin embargo, se sabe muy poco sobre Roberto Johnson. 29 canciones, 2 fotografías verificadas y cientos de preguntas sin respuesta. La vida, historia y arte de Johnson siguen siendo un misterio, pero su música aún resuena con millones. Johnson no siempre fue un músico brillante. Se le consideraba poco talentoso incluso en sus 20 y tantos años. Supuestamente mejoró rápidamente en la guitarra. Tanto así que nació una leyenda de que Johnson vendió su alma al diablo para poder convertirse en un maestro de la guitarra. Johnson falleció en circunstancias misteriosas a los 27 años, dando origen al infame Club de los 27 y agregando otro signo de interrogación a su ya confusa historia. Roberto nació el 8 de mayo de 1911, hijo de Julia Dodds y Noah Johnson en Hazlehurst, Mississippi. Su madre tuvo 10 hijos con Charles, pero Roberto nació fuera del matrimonio y probablemente nunca conoció ni habló con su padre biológico. Charles, un terrateniente exitoso tras un conflicto con una turba de linchamiento, tuvo que mudarse a Memphis. Roberto fue enviado a vivir con él hasta los 8 o 9 años. A esa edad volvió a Mississippi con su madre y su nuevo esposo, Dusty Willis. En su adolescencia, Roberto se interesó por la música y experimentó con varios aspectos de ella. Aprendió lo básico de guitarra con un hermano y fue reconocido como talentoso armonicista. Podemos suponer que en ese tiempo él escribía canciones y cantaba. Nada de esto le parecía atractivo a su nuevo padrastro, quien quería que trabajara en los campos de la plantación. Esto llevaría a un conflicto entre los dos y, mientras aún era un adolescente, Roberto intentaría encontrar su propia libertad e independencia. Esto comenzó cuando tenía 19 años. Se casó con Virginia Travis, de 16, el 17 de febrero de 1929, pero ella murió un año después al dar a luz. Roberto, viudo a los 20 años, tenía un padrastro que no le agradaba, un padre ausente y una esposa recién fallecida. Y para que no lo olvidemos, él era un hombre afroamericano viviendo en el sur a principios del siglo XX. Básicamente, Roberto tuvo una infancia intensa y su vida adulta tampoco pintaba muy bien. A este punto, Roberto solo tenía su música. Fue por esa época cuando la leyenda del blues, Son House, se mudó a un pueblo cerca de donde vivía Roberto. De pronto, un Roberto Johnson perdido e impresionable escuchaba cada semana en el club local a uno de los mayores artistas de blues de su generación. En ese momento, Roberto tenía algo de habilidad musical, pero principalmente con la armónica que mencionamos antes, así que no se le consideraba lo suficientemente talentoso para tocar en esos lugares. Sin embargo, durante los descansos, Johnson pedía si podía tocar sus guitarras. En una famosa entrevista sobre Roberto Johnson, Soundhouse dice que era terrible y a menudo le pedían dejar de tocar. Él me seguía a mí y a Willie por las noches, sí, a Willie Brown. Cada vez que nos deteníamos a descansar, yo decía, ya sabes, agarra la guitarra e intentaba tocarla y solo hacía ruido para la gente, ya sabes, y la gente salía y decía, ¿por qué no algunos de ustedes entran y hacen que ese chico deje eso, bájale a esa cosa, nos está volviendo locos? Johnson estaba en el lugar ideal para observar la música que quería tocar, pero la falta de recursos y las burlas impidieron que fuera el entorno adecuado para aprender. Quizá por eso se fue. Se casó de nuevo en 1931, pero igual viajó por el sur alrededor de un año. Este es un periodo de tiempo confuso que es responsable de muchos de los mitos que giran en torno a Johnson. Algunos creían que se fue para buscar a su padre biológico, mientras otros pensaban que solo quería mejorar su arte. Pero la otra teoría, pues curiosamente la más popular, es que Robert Johnson hizo un trato con el diablo. La historia dice que Robert Johnson fue a una encrucijada local con su guitarra antes de la medianoche. Empezó a tocar sus canciones y, a la medianoche, apareció el diablo. El diablo tomó la guitarra, la afinó,
tocó una canción y se la devolvió a Johnson. Esta fue la transacción, el punto de inflexión para Johnson como músico. Había entregado su alma al mismo diablo y se convirtió en un maestro de la guitarra. Pero así, su alma quedó condenada al infierno y su fin sería prematuro. Se cree que esto ocurrió por Little Johnson, quien en 1971 afirmó que así se vendía el alma y que su hermano Tommy lo había hecho. No había ninguna relación entre Tommy y Roberto, pero eso no impidió que la gente tomara esta historia y la relacionara con el nombre de Roberto. Al menos así es como va la historia. Obviamente es una historia exagerada, pero nos muestra lo impresionante y rápido que debió haber sido la mejora de Johnson. El público solo justificó su talento con una historia tan loca como esta, lo que muestra por qué Roberto Johnson era tan bueno. Entre 1930 y 1932, algo ocurrió que transformó a Johnson de ser considerado muy malo a uno de los mejores guitarristas de la historia. Cuando volvió a tocar para Soundhouse, nadie le pidió que parara. Fue tan bueno que al terminar todos quedamos boquiabiertos. Johnson usó sus nuevos talentos y empezó a viajar con Johnny Shines, perfeccionando aún más su arte. Aún no grababa nada y sus talentos se desperdiciaban. A mediados de los 30, su segunda esposa falleció. Johnson estaba decidido a grabar y hacerse un nombre. Entró a la tienda de H. Spears, empleado del sello discográfico ARC. En noviembre de 1936, Johnson grabó la primera de sus casi 30 canciones en un estudio. Él volvió a grabar varias veces hasta el verano de 1937. Ganó buen dinero y tenía una base de fans leal, pero Johnson no era conocido. Su música tenía matices oscuros. Canciones como Yo y el Diablo Blues, Si tuviera posesión, Sobre el día del juicio, Sabueso del infierno en mi camino y, por supuesto, Blues en la encrucijada. Temas oscuros como el infierno, el diablo y la muerte eran prominentes en su música y esto no hizo más que alimentar su ya oscura imagen. Esto era común en el blues, no eran temas nuevos, sino rasgos ya establecidos, pero se destacaban las letras oscuras de Johnson para sostener la narrativa, aunque muchos otros artistas hacían lo mismo. Las grabaciones ya estaban hechas y, lamentablemente, esa sería toda la discografía de Johnson, ya que un año después moriría. El 16 de agosto de 1938, Robert Johnson, de 27 años, fue encontrado muerto. Se conocen pocos detalles sobre su prematura muerte. La fecha real de su muerte se supo 30 años después, cuando el periodista musical Gayle Dean Wardlow halló su acta de defunción. No se determinó la causa de muerte, así que no obtuvimos respuestas sobre eso, aunque existen teorías. La primera teoría, que es la más plausible y la más aburrida, es que Robert murió de sífilis no tratada que heredó de uno de sus padres. En esa época, muchas familias de bajos ingresos enfrentaban este problema, por lo que Johnson pudo ser una víctima. Pero si aún no lo has notado, nada es blanco y negro con Robert Johnson. Como era de esperarse, existe otra teoría que dice que Johnson fue asesinado. Johnson había tocado varias semanas en un baile campestre a solo 15 millas de donde lo hallaron. Supuestamente él estaba coqueteando con una mujer casada en estos bailes. Su esposo le dio una bebida a Roberto, pero Sonny Boy Williamson, músico y amigo de Johnson, se la tiró y le advirtió que era peligroso aceptar bebidas de desconocidos. Johnson se molestó con Williamson por esto y aceptó y tomó una segunda bebida del esposo. Williamson escribió un relato sobre esto y era una figura muy respetada en la comunidad del blues, quien tenía una asociación confirmada con Johnson, así que es completamente posible que estuviera diciendo la verdad. Si Johnson realmente fue envenenado, es una historia completamente diferente. Robert McCormack, destacado investigador de blues, dijo que encontró al hombre que mató a Johnson y obtuvo su confesión. Se negó a dar el nombre o publicar la confesión, lo cual parece extraño. Si descubrieras quién mató a un gran ícono del blues siendo investigador, sería raro no revelar esa información. Estos relatos y declaraciones han hecho que esta teoría sea más creíble y que mucha gente la crea. De cualquier manera, el resultado final fue el mismo. Johnson falleció a la temprana edad de 27 años con muy pocas respuestas sobre lo que sucedió, concluyendo su ya loca vida con un final increíblemente desafortunado y prematuro, pero mórbidamente apropiado para un personaje tan misterioso e interesante. Varios amigos, conocidos y colegas tardaron en enterarse de su muerte. Solo lo supieron al buscarlo y descubrir por boca a boca que ya no estaba.
Parecía como si Johnson fuera a desvanecerse en la oscuridad. Durante 20 años tras su muerte, Johnson fue poco conocido en la música, pero en 1961, Columbia Records lanzó el álbum Rey de los Cantantes de Blues del Delta, recopilación que tuvo gran éxito y expandió su audiencia. Fue considerado uno de los mejores álbumes y consolidó a Johnson como leyenda del blues. Finalmente fue reconocido. Aunque no disfrutó los frutos de su trabajo, el mundo admiró su obra y grandeza. Su sueño de convertirse en uno de los más grandes artistas de blues de todos los tiempos finalmente se hizo realidad. Probablemente Robert Johnson no vendió su alma al diablo, pero sí al blues. Puede decirse que lo que Robert Johnson logró en su corta vida fue una de las mayores hazañas de un músico. Su breve discografía transformó el blues, influyó en cientos de músicos y lo sigue haciendo hoy. Ganó un Grammy en 1990 por Mejor Álbum Histórico. Crossroad Blues entró al Salón de la Fama de los Grammy 8 años después y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1986. Ha sido citado como una influencia para artistas como Mick Jagger, Fleetwood Mac, Bob Dylan y Eric Clapton. Logró todo esto en poco tiempo, a pesar de una vida tan difícil como la de cualquiera. Superó todo y perseveró hasta convertirse en uno de los íconos más importantes de la música. Es difícil distinguir realidad y ficción con este hombre. Las inexactitudes históricas, las teorías de conspiración y la absoluta falta de documentación sustancial hacen que su historia sea confusa, pero algo es seguro. Robert Johnson fue una leyenda.